Tu ingeniero va a ser el encargado de manejar todos los aspectos de cámara, mientras que el doctor David Navidad, fiesta de la cristiandad que une los corazones. Navidad, época de fiesta para compartir en familia, para celebrar con el nacimiento del niño Jesús. Feliz Navidad les desea en tertulia, para que usted esté agradablemente bien informado. Director César Pérez Berrío. ¡Feliz Navidad! Navidad. Señoras y señores, ¿qué tal?
Es para nosotros un placer estar con ustedes este lunes 18 de diciembre, deseándoles mucha fortuna, mucha paz, mucha prosperidad, mucho amor, deseando que este mes de alegría junto al pesebre en la familia podamos compartir mucho con aquellos que necesitan nuestra mano amiga, con aquellos que quieren una sonrisa de nosotros siquiera para paliar cualquier dificultad que tengan en su existencia. Lunes 18, han transcurrido 352 días, faltan 13 para que finalice este calendario del 2023. No pudimos estar con ustedes la semana anterior, miércoles, jueves y viernes, por dificultades técnicas que estamos superando con la nueva etapa de tertulia bajo la dirección de Cúbica. El ingeniero David Escobar Guerra está al mando, un especialista en estas materias, está al mando de esta organización que ahora dirige todos los aspectos de producción televisiva y redes sociales de nuestro espacio. También el doctor Juan Zapata es el que está al mando de todos los controles, de todo lo que se requiere para que ustedes estén agradablemente bien informados. Al doctor David, al Juan, a todos, un saludo muy especial y empecemos pidiéndole a nuestro coordinador general, Johan Arena Rueda, nos señale cuál es la patrona para esta fecha. Johan. Johan Arenas Rueda, por favor. Señor director, sí, señor. Muy buenos días, un feliz lunes y feliz semana para todos. ¿Cómo están todos? El santo del día, por favor. Nuestra Señora de la Esperanza. Esta tercera semana del Adviento es imposible preparar la Navidad prescindiendo de la contemplación del indecible gozo esperanzado que poseyó Santa María por próximo su parto. Ello se expresa con la expectación del parto o Nuestra Señora de la O, como popularmente también se denomina hoy. Esto de la O también tiene un sentido espiritual de las antífonas marianas que comienzan con la O, O sapiencia, O Adonai, O Emanuel preclaro, Nuestra Señora de la Esperanza. A Nuestra Señora de la Esperanza, ¿qué podemos decirlo como frase, don Alfredo? Don César, compañeros, buen día, feliz Navidad. Oh dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Esta hace parte de la oración a la Santísima Virgen de la Novena, que muchos han tratado de cambiar. Dicen que es anacrónica, que no sirve, que hay que adaptarla a los nuevos tiempos. Pero nosotros queremos seguir apegados a esa tradición de la novena, a esos cánticos que venimos recitando desde nuestros abuelos, nuestros padres, todo lo que nos enseña esta novena como humildad, como canto natural a la Virgen, al Niño Dios, con sus gozos, muchas veces incomprendidos por algunas palabras que no se entiende para la mayoría de la gente, pero que la gente siente y canta con mucha alegría, como nos lo puede atestiguar el doctor Mario de J. Valderrama, a quien saludamos inicialmente. Doctor Mario de J. Muchísimas gracias, querido director, y a todos mis contertulios. Muchas gracias, Juan, por su colaboración en esta producción y obviamente para David. Tiene usted toda la razón. Hay algo que es bueno traer a colación. Sabe que la novena del Niño Dios es muy exclusiva de Colombia y Ecuador. Sin embargo, me contaba una anécdota el padre Germán Baugras maravillosa, cómo colombianos
dispersados por tantas regiones del mundo, en esta época hacen la novena y la convierten entonces en un elemento religioso y espiritual de nivel internacional. Eso es algo que yo quería acotar, porque usted tiene toda la razón. Yo, por costumbre, obviamente, pero además por devoción, hago siempre la novena en familia, y cuando no puedo en familia la hago solo, pero la tengo que hacer porque no soy capaz de acostarme sin hacerla porque algo me queda faltando. De manera que es una maravilla nuestra novena. Lo mismo en la casa del doctor David Alfredo Jaramillo, a quien saludamos. Micrófono, doctor. Buenos días, señor director, para usted, el doctor Mario de Fruta Valderrama, al doctor César Hernández, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, y para decir que es una devoción que se tiene permanentemente de nuestra novena. Yo creo que no puede faltar casi que en ningún hogar de Antioquia y de Colombia. Yo creo que es la unidad familiar que aprovechamos en esta Navidad para el recogimiento, César, y lo hacemos con mucha devoción. Al doctor César Hernández Correa también toca esta época de alegría, de paz, de familia. Doctor César, saludos. Señor director, una feliz Navidad a todos nuestros compañeros, de Alfredo, el doctor María de J. Valderrama, a Alfredo, a Johan, a todos, una feliz Navidad. Qué gusto estar con ustedes aquí en esta nueva etapa de Cúbica. Veo que la tecnología avanza y nos vemos más jóvenes en pantalla. Tremendo, o a no ser de que no tenga filtro, pero yo me estoy viendo aquí súper bien, señor Juan. Entonces, esto es muy chévere. Uno espera un año prácticamente para poder estar en familia, para volverse a recoger y poder generar un espacio para la familia, para nosotros, pero también muy importante. Yo creo que es una etapa y es un periodo de gratitud. Antes de pedir y seguir pidiendo, yo creo que nosotros tenemos un privilegio de tener vida, salud, de tener trabajo y de tener a los seres queridos muy bien, y a los que no están bien, a nuestro entorno, pues es un espacio también para pedir por ellos y orar por ellos. Entonces, un mes maravilloso que dura muy poquito, ya se va a acabar. Estamos casi a menos de 15 días de que se acabe. Sí, señor. Hablemos de que hay luto en la farándula, inicialmente por la muerte de Óscar Agudelo a los 91 años, que tuvo complicaciones de Alzheimer y Parkinson. El zorzal criollo, Óscar Agudelo, el zorzal criollo, como se le conocía, tuvo en la interpretación de La cama vacía su éxito inolvidable. Igualmente cantó China hereje, por el alma de mi madre, desde que te marchaste, hojas de calendario, farolito, el redentor, quisiera amarte menos, esos tus ojos negros, me besó y se fue, y muchísimas más. Murió igualmente el hermano de Darío Gómez cuando se encontraba en pleno concierto interpretando la canción Nadie es eterno, el tema que inmortalizó a su hermano Darío Gómez. Gabriel Gómez falleció de infarto fulminante mientras participaba en un concierto en el municipio de Barbosa, Antioquia. Estos artistas, cuando dejan este mundo terrenal, lo dejan en cuerpo, pero sus canciones siguen vibrando, nos siguen acompañando durante toda nuestra existencia, porque no pasarán de la memoria del doctor César Hernández. Sí, tengo la fortuna pues de que mis padres fueron bastante melómanos, sobre todo cuando estábamos en la adolescencia, y no faltaba fiesta o un encuentro familiar donde se tocara La cama vacía, y la recuerdo desde muy pequeño. A sus 91 años, pues este gran artista colombiano hace pues, obviamente pasa a la inmortalidad todas sus canciones, pasa en su tumba, y también al hermano de Darío Gómez. No tuve la oportunidad de escuchar al hermano de Darío Gómez, pero también una tragedia también para su familia. Doctor David. Micrófono, por favor. Todos los aguardienticos que uno pudiera tomarse en los recorridos por los municipios siempre estaban no solamente en La cama vacía,
sino la música de Óscar Agudelo, porque era lo mejor en los pueblos, en los parques. ¿Verdad que luto en la música de ver una persona que en ninguna cantina de Antioquia podría faltar Óscar Agudelo? Y hay que resaltar de Gabriel Gómez también, que apenas estaba iniciando la tarea sí, como cantante, perdón, de toda esa dinastía de Gómez. Él fue el que compuso el éxito de Hoy la Cantina, no quien la canta el otro hermano, sino que él fue quien la cantó. César. El doctor Mario de Jota, lógicamente, también ha participado de alegres jornadas con estas voces. Micrófono, por favor. Micrófono, Yo no doctor soy Mario. propiamente un seguidor de la música de Darío, pero lamento profundamente la muerte de su hermano y obviamente como la de cualquier otro artista, pero quería sí hacer una observación. Tenemos un grupo de amigos en el que nos reunimos a hablar mucho del mundo sonoro y yo creo que nuestro querido Alfredo Velázquez puede hablarnos con mucha más propiedad del tema. Hay una versión que nosotros comparamos en esa tertulia permanentemente, don Alfredo, Rosas de Otoño, y la comparamos en la voz de Carlos Gardel y en la voz de Óscar Agudelo. Y le quiero contar que la mayoría se quedan con Óscar Agudelo escuchando Rosas de Otoño. Óscar Agudelo es un hito en la historia popular colombiana y obviamente, como bien lo decía nuestro querido contertulio, el doctor David Alfredo, no hay ni un diciembre, ni una parranda, ni un fin de semana donde no sonara y se escuchara la voz de Óscar Agudelo. Yo creo que es el momento para señalar que muchos oyen La Cama Vacía y se van cansando porque es algo repetitiva en su parte musical. Pero qué bueno que ahora con la muerte de Óscar Agudelo miráramos el mensaje que trae tan importante de lo que es la vida, de lo que es el abandono, La de lo que es amistad. estar uno en un hospital solo, sin quien lo consuele, sin quien lo ayude, pidiendo, por favor, pues que tanto me querías, venía a visitarme un día. Y no dejemos que ese día sea el que encontremos esa cama vacía. Don Alfredo, ¿desea agregar algo más sobre este tema, por favor? Ese tema Rosas de Otoño también lo conocimos nosotros en la antigua Radio Reloj de 1975-76 en la voz de don Julio Jaramillo, Te llegando cuento, precisamente. don Alfredo, para muchos no lo identifiquen inmediatamente. Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hasta cumbres de tu altivez. Diga, Don Oscar Agudelo recibió la influencia necesariamente de grandes artistas como, yo lo recuerdo que lo poníamos mucho en ese momento en la emisora de todas las horas de Fernando Valadez, de don Julio Jaramillo, incluso del mismo Olimpo Cárdenas. Y posteriormente apareció Odilio González, quien siguió con este mismo repertorio de música popular o música cantinera que convoca a unas noches de tertulia, de aguardiente. Incluso el señor Oscar Agudelo también llegó a interpretar muchas cumbias que fueron e hicieron parte de discos fuentes aquí en las ciudades de Medellín. A mí sí me dolió bastante la muerte de Oscar Agudelo porque tuvimos oportunidad de compartir con él mucho tiempo, no solo en la desaparecida Radio Reloj, sino también en la otra desaparecida Radio Notibara. Paz en la tumba de don Oscar, el zorzal criollo. somos en evocaciones y una oración especial por el Papa Francisco, que ayer cumplió 87 años. Estuvo en una fiesta con más de 200 familias y niños tratados en el Centro Pediátrico del Vaticano.
Y después del ágape, Francisco apareció y recitó el Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico. Reiteró que la vejez no llega sola y que necesita oraciones de los fieles. Igualmente dijo, deseo recordar a los miles de inmigrantes que intentan atravesar la selva entre Colombia y Panamá, engañados por quienes falsamente les prometen una vía breve y segura. No pueden perder la vida en esa selva. Hace falta el esfuerzo conjunto de los países más directamente interesados y de la comunidad internacional para evitar que esta trágica realidad sea silenciada y ofrecer una respuesta humanitaria. Las autoridades han revelado aumento de hasta 99% en número de migrantes que ingresaron entre 2022 y 2023 a nuestro país, a Colombia. Que el Papa, el Dios de la vida, acompañe mucho tiempo al Papa Francisco, pero es menester tocar el tema que él planteó, el de los inmigrantes, que parece que se nos volvió parte del paisaje de Necoclí, y hacen reuniones internacionales, pero no se ven soluciones, no se ve una fórmula de ayudar efectivamente a esas miles de personas que están allá hacinadas en las playas de Necoclí y de Urabá y que ya empiezan a ocupar espacios en los municipios vecinos. Y ese es un drama muy grande de miles y miles de familias que están tratando de buscar otros horizontes, doctor Mario J. Valderrama. Sí, señor, es gravísimo la situación humana que se está viviendo con los migrantes venidos de todas partes, y muy particularmente de Centroamérica y de Venezuela. Una de las cosas que más me asombra en esto es que esa situación se ha trasladado a la ciudad y de una manera impresionante. Hoy, el espacio público de Medellín está tomado por todos los migrantes que están llegando a la ciudad. Es lamentable ver la situación de los parques, de muchas de sus calles y de muchos de los sitios icónicos de la ciudad tomadas. Parece como si se los hubieran entregado ese espacio público, creando una situación calamitosa para ellos y obviamente para el ciudadano habitante de la ciudad. Lo que está ocurriendo en Urabá es absolutamente terrible. Clama justicia al cielo y alguien tendrá que hacerla, porque no es justo que un municipio como Necoclí pase de la noche a la mañana de una población relativamente tranquila y relativamente correlacionada con su espacio a una multiplicada por centenares de personas que están en sus calles, en sus parques y obviamente en sus playas. Algo se tiene que hacer, pero es muy grave la condición humana de los migrantes que están llegando a Urabá y que están llegando a las ciudades colombianas. Doctor Alfredo. César, hoy lo de los migrantes no solamente se está viviendo en Necoclí, hemos visto los anuncios de prensa y televisión, como ya también quieren salir por San Andrés y Providencia, lo que se vive en Medellín, la forma en que ya hoy lo recogen, casi que desde Pasto a traerlos a Medellín y transportarlos a Necoclí, Turbo y esta zona, y le da a uno tristeza ver estos niños, estas jóvenes que están precisamente llenando no solamente todas estas ciudades, sino la pobreza, la mendicidad, toda esta situación, y hemos visto que tanto el gobierno nacional, porque los gobiernos municipales ya no les alcanza el presupuesto para atenderlo. Yo creo que el gobierno nacional tiene que salir a prestar una atención real a lo que es el migrante, en este caso. Doctor planificador César Hernández Correa. Para complementar, señor director, la información de nuestros contertulios, resulta que en los países periféricos de Perú y Ecuador ya se vienen tomando hechos por su propia mano, violentos, de actos de xenofobia contra venezolanos o población migrante. Eso es muy delicado porque ya obviamente esta misma población migrante ha cometido delitos en estos países
Sin embargo, ya la mano propia violenta, donde hay casos inclusive de incineración de cuerpos de personas pues vivas como escarnio público en el espacio público, es muy delicado porque ya se trasciende a un tema de delito, lo cual las autoridades locales de Colombia, inclusive las Naciones Unidas para los Refugiados, han estado inertes, no han hecho nada, han hecho visitas, toman fotos, pero no han hecho ningún tema de asistencia humanitaria que pueda fortalecer a un municipio como Necoclí, que tiene 70.000 personas y que hoy está desbordado en más de 1 millón y medio de personas que han traspasado o han hecho el tránsito por su municipio hacia Centroamérica. Entonces, una situación lamentable que esperemos que no trascienda a hechos violentos como pasa hoy en Perú y en Ecuador. Bueno, se me olvidaba mencionar un cumpleaños de un amigo nuestro de esta tertulia, el Daniel Velázquez, artista e influencer de la Comuna de la América. Estos días tuvo un accidente, por fortuna ya se recupera. Hoy está con un nuevo cumpleaños. Un abrazo para Daniel Velázquez, nuestro amigo y artista. Usted hablaba ahora de parques abandonados y de toda esta cosa, y nos han llegado noticias, doctor Mario de Juan Valderrama, de la tristeza que se vivió en el mercado de San Alejo el pasado sábado. ¿Qué sabe? Sí, Imagínese, señor. Y lo sé por lo siguiente. Resulta que ninguna administración antes había olvidado y de tal manera yo diría que un elemento que es icónico en nada menos que en el parque que se le reconoce como un elemento parte de nuestra historia, el Parque de Bolívar. Lo que ha ocurrido en los 2 sábados anteriores es absolutamente vergonzoso. Nos dedicamos a averiguar detenidamente qué pasa y que ocurre que el municipio de Medellín no pagó oportunamente al proveedor de los toldos y de todo el menaje que se hace para el día de San Alejo. Y consecuencialmente se recurrió a través de la famosa Secretaría de Cultura, que de eso no tiene nada, a cargo del señor Álvaro Narváez, a urgentemente buscar elementos con alguien que lo pudiera ayudar. Y entonces, como ustedes saben, llenaron el parque con unas mesas plásticas que, entre otras cosas, no alcanzaron y consecuencialmente tomaron una determinación de última hora. No hay San Alejo, sino que vamos a presentar un espectáculo cultural. Y el espectáculo cultural fue un rotundo fracaso, como fue un fracaso la exhibición de los elementos que pusieron disque al servicio de nuestros artesanos. Es muy grave lo que ha venido ocurriendo con San Alejo. Nosotros tenemos la esperanza de que se reviva la fiesta de San Alejo en todo su esplendor, porque bien se merecen los artesanos un mejor trato por parte del municipio de Medellín, pero y no solo los artesanos, los ciudadanos que se fueron asombrados de ver lo que había ocurrido. El desorden cundió por todas partes. Finalmente, a las 12 del día, 1 de la tarde, en un sector del parque estaban arrumadas un montón de esas mesas plásticas, muchas de ellas deterioradas, y los artesanos se quedaron por puertas en su famosa fiesta, que además, como lo he repetido tantas veces en tertulia, es un oasis ese día para el centro de Medellín, porque desaparecen como por ensalmo todas sus lacras y se hace una verdadera fiesta del artesano. A mí me parece que tiene un gran reto la administración de Fico, no solo con los artesanos, sino una obligación con Medellín. Hay varias ciudades de Medellín y se las puedo señalar porque hemos hablado con sus dirigentes. Ibagué, Manizales, Pereira, que yo recuerde, el propio Tuluá nos lo dijo, Cali, que ojalá tuvieran una expresión artesanal como San Alejo. Y sin embargo aquí lo hemos estado destruyendo cada vez más. Y esta administración fue un estruendoso fracaso para San Alejo durante estos pasados 4 años. Mezclemos estos temas porque yo recuerdo que los alumbrados en Medellín, en la playa, eran una alegre fiesta permanente y empaltábamos con las visitas al Parque de Bolívar, a la Plaza de Urtibara y al Parque de Río, que generalmente iluminaban profusamente, especialmente
la fachada de la Catedral Basílica Metropolitana, donde se montaban unos espectáculos de luces láser y luminotecnia fabulosos. En este momento, ¿cómo se está viviendo la Navidad en el centro de Medellín dentro de ese aspecto de alumbrados, doctor de María J? De una languidez absoluta. Cómo me encantaría que cada uno de mis contertulios se diera una pasadita por el parque para que miren el tipo de iluminación vergonzoso que hicieron en el Parque de Bolívar. Usted acaba de recordarnos cómo recorríamos la playa, la plazuela Nutibara, cómo recorríamos diversos el Parque de Berrío y cómo culminábamos el recorrido en un hermoso Parque de Bolívar alumbrado en todos sus rincones y con una majestuosa proyección láser sobre la Catedral Metropolitana. Infortunadamente, todo eso se acabó, es parte de la historia y obviamente hay algo que yo sí quiero resaltar. Me pueden decir parroquiano, me pueden decir que mi cultura no va más allá de las fronteras patrias y me tiene sin el menor cuidado. Pero ese hecho de que se pague una multimillonaria cifras a los señores de Disney para utilizar sus efigies, sus elementos, todas esas Figuras, sí. cosas que ellos hacen que seguramente son maravillosas, que yo no las descarto, y se deje todo lo autóctono, todo lo que hacen aquí nuestros artesanos, nuestros creadores cada año para presentar la cultura nacional en toda su esencia, eso es desastroso y alguien tendrá que preguntarse dónde, cómo y cuándo semejantes costos para pagarle a los señores de Disney. Doctor César, porque se nos está acabando Medellín en esas tradiciones, ¿qué nos está pasando? Sí, lastimosamente tenemos que referenciar algo y es que es el periodo de la Secretaría de Cultura la peor en la historia de Medellín. El señor Álvaro Narváez ha hecho una labor desastrosa frente a esa dependencia, donde se dedicaron a hacer pequeños conciertos y eventos que ya ha referenciado el colombiano, inclusive con hechos de corrupción, donde han estado con el presupuesto de la Secretaría para beneficiarse personalmente y han hecho las investigaciones el colombiano y obviamente es una secretaría que ha estado más al servicio de la corrupción que de la cultura. Dado esto, entonces, tradiciones, fiestas típicas, lo que se viene inclusive del desfile de mitos y leyendas, que hoy es una incertidumbre, que finalmente las festividades de diciembre, inclusive las que van a lo largo del año, inclusive no recordemos últimamente lo que fue Feria de Flores, que también fue un fracaso total, pues resulta que ya es la alcaldía entrante de Federico Gutiérrez, que debe nombrar un equipo extraordinario en cultura para recuperar no solamente las tradiciones, sino la confianza, porque ya nosotros como ciudad perdimos la confianza en la alcaldía, porque es ella la que debe mantener los parques, debe promover las actividades culturales y hoy no pasa nada en Medellín. De hecho, todo lo que nombra María J. Valderrama es una tragedia porque era nuestro valor. Eso era lo que nos daba orgullo ir, por ejemplo, una retreta al Parque Bolívar y cómo no al San Alejo, donde miles de historias se contaron allí. Entonces, lamentablemente, como dice nuestro queridísimo David Alfredo Jaramillo, y esperemos que el 2024 sea la reconstrucción de todo lo perdido. Empatemos, doctor David Alfredo, señalando. Se me vino una canción aquí, está rara. No, sírvalo. Sírvalo, señor director, sírvalo. No, pues que si ya vamos a empezar a. Bueno, no hay más remedio, préstame la vez. No, pues. Hombre. No, César, lamentable todo lo que se dice. Pero antes le quiero comentar, ahora que estamos empalmando estos temas, se robaron el busto del doctor Alberto Piedrahita. Lo tenían en un corregimiento en Santa Elena, donde queda la Escuela Nacional Scout, que le quiso rendir homenaje al doctor Alberto Piedrahita, el doctor que es una insignia dentro de los dirigentes vivos de nuestro departamento, el creador de las veedurías cívicas, el constructor de la torre de los Bomboná para el crédito territorial, el constructor del barrio Carlos R. Restrepo, el de Ciudad Niquía, el de tantas obras importantes, el que es verdadero creador
de Hidroituango, o iniciador de Hidroituango, y los cacos robaron allá en la Avenida del Llano, en Santa Elena, el busto del doctor Alberto Piedrahita, que debe estar que se muere de infarto al conocer la noticia, porque se ha hablado mucho del problema en Santa Elena desde hace tiempo, pero las autoridades como que son sordas, locas, mudas, no tienen ninguna participación, y llegar hasta el colmo de desmontar un busto para robárselo y seguramente llevarlo a una fundición es ya el colmo, doctor David Alfredo. César, lamentable lo que hoy se está dando en la ciudad de Medellín desde estos 4 años, pero voy a hablar primero de lo de EPM, porque esos alumbrados públicos era precisamente generación de empleo para muchas cabezas de familia para que hicieran todo lo que se representaba en los alumbrados. Y hoy da tristeza que estemos contratando por fuera, llevándose la plata de Antioquia, llevándose la plata de Medellín, y eso es lo que nos da tristeza, César. Hoy ya nadie, son muy pocas la gente que está saliendo a ver los alumbrados públicos, porque ya no hay alumbrado. Ya hoy se acabó lo que decíamos, el Parque Berrío, el Parque Bolívar, la playa, todo ya eso está, mejor dicho, nadie quiere ir. Primero porque no hay alumbrados llamativos, y dos, por la misma inseguridad que se vive. Y lo de Alberto Piedrahita Muñoz es lamentable, es eso. ¿Cómo es que una persona que ya ha prestado tantos servicios a Antioquia y a Colombia, y que hoy también se viene diciendo hace mucho rato de que en Santa Elena, en el propio parque, la inseguridad que está llegando a uno de los íconos también como corregimiento para los visitantes y para muchos turistas? Yo creo que son muchos los frentes que le va a tocar al alcalde emprender en temas como la seguridad, el aseo, los migrantes, todo lo que hemos venido denunciando a través de tertulias. Esperamos que tenga un buen equipo de gobierno para que pueda empezar a recuperar a Medellín. Doctor César, lo del doctor Piedrahita es lamentable. Sí, sobre todo porque lo que significa el doctor Piedrahita para todo lo que ha sido el desarrollo comunitario y urbanístico, inclusive de la ciudad. Ese busto siempre ha significado su nombre, su legado y también sus actuaciones a lo largo pues, de la historia en Medellín. Y obviamente Santa Elena no es ajeno a la delincuencia que hoy vive nuestra ciudad. Santa Elena hoy tiene unos problemas gravísimos en temas de acueducto, en temas de migración, en temas de licencias ilegales con viviendas que han ocupado inclusive reservas forestales. Santa Elena es hoy una anarquía, una suma de abandono estatal desde el municipio, indudablemente, donde su corregidora ha estado prácticamente maniatado frente a todos estos fenómenos. Qué bueno volver a recuperar toda esa memoria de una persona tan importante y hacerlo en Santa Elena nuevamente, que es de alguna manera la forma de cómo resignificar y volver a poner el Estado en un corregimiento tan importante como es Santa Elena. Doctor Mario de Jota, usted que conoce al gran amigo de siempre, doctor Alberto Piedrahita Muñoz. No solo no lo conozco, sino que comparto con la frecuencia que es posible con él. La verdad es que es un hombre extraordinario. Lo que él ha hecho por Antioquia, ya usted lo acaba de reseñar. La cantidad de obras en las que él ha estado al frente, precisamente para mantener en ello el liderazgo de Antioquia, especialmente en sus obras de ingeniería. Es lamentable. Yo creo que el busto debe estar en este momento o en una fundición o por aquí en una de esas casas que abren los famosos quincalleros, y entonces compran cuanta cosa les llega, la tiran ahí mientras logran fundir algo y vender eso por quileado. Lo que nos pasó, recuerda usted, hace ya un año largo con la espada de Bolívar, etcétera. Todo eso nos demuestra el poco sentido de pertenencia que tenemos, no solamente en los elementos históricos, sino en aquellos que hacen justicia a nuestros hombres y mujeres
que trabajan denodadamente por el engrandecimiento de Antioquia y de la patria. A Alberto Piedradita Muñoz le recuerdo una frase que la pronunciaba con frecuencia: ¿por qué será que mientras más quiero Antioquia, más amo a Colombia? Eso podría ser, yo diría, que el sumum de la vida de Alberto Piedradita Muñoz, que bien merece un reconocimiento y sobre todo ahora un desagravio con lo que se acaba de cometer en Santa Elena. El joven Juan Zapata, por favor, unos mensajes. De mercado de nueva generación, Plaza Antioquia, son dignidad, progreso y equidad para nuestros campesinos y comerciantes y nuevas oportunidades para nuestros municipios. Los municipios de Antioquia evolucionan y se preparan para estrenar modernas plazas de mercado, espacios para el desarrollo económico y el turismo, una estrategia que se multiplica en toda Antioquia para beneficio de nuestros campesinos y comerciantes. Unidos lo logramos. Cotrafo es crédito, ahorro, ayudas universitarias, beneficios y mucho más. Afíliate ya y descubre nuestros beneficios. www.cotrafo.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Cooperar, transformar, facilitar. Cotrafo es eso y mucho más. Si necesitas asesoría o llevar un proceso de conciliación en derecho, conciliación en insolvencia o arbitraje, te esperamos en el Centro de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos MARC de la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. www.unaula.edu.co. PBX 604-511-2199. Vigilado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Equidad se escribe con E de educación. Unidos construimos y mejoramos 1.500 escuelas, más oportunidades para las niñas, niños y jóvenes de nuestro departamento, porque queremos verlos felices y cumplir sus sueños con el poder transformador de la educación. Unidos lo logramos. Vamos con los datos de salario mínimo. Entre enero y octubre de este año, 2,5 millones de personas ocupadas devengaban un salario mínimo de 1.160.000 pesos y con sueldo de 1 a 2 salarios había 5,7 millones según cifras del DANE. El distanciamiento entre empresarios y centrales obreras se debe a la polémica propuesta de los segundos, es decir, de las centrales obreras, sobre un aumento del 18%. O sea que pasaría a ser de 1.368.800 pesos más 165.900 pesos de auxilio de transporte. Doctor Mario J. Valderrama, háblenos de este tema que ocupará seguramente esta semana noticiosa. Claro que sí. Y quería comentarle que en mis largos años en la dirigencia sindical fueron apenas 3 veces en las que el salario mínimo se decretó. Es decir, sobre el que no hubo acuerdo. Y muchísimo lamento lo que está ocurriendo. Y voy a explicar por qué con toda claridad. La verdad es que yo quisiera que el salario mínimo fueran 2, 3, 4, 5 millones de pesos. Pero la pregunta es, ¿y cómo repercute ello en la productividad del país? En el desarrollo industrial y empresarial en general, incluido el comercial. Se tiene que tener conciencia, y ahí traigo a colación a ese magnífico pontífice León XIII con su Rerum Novarum. Debe haber una simbiosis, un encontrarse entre el capital y el trabajo. El obrero es digno de su salario, pero el capital merece crecer para que su desarrollo nos permita un mayor implemento social en nuestras comunidades. Es muy delicado lo que se está presentando porque a todos estos elementos se les está ideologizando. Es decir, la justicia social ya no es justicia social fruto de los acuerdos, fruto de una clase dirigente sindical consciente y consecuente con el desarrollo del país,
con una clase empresarial que debe entender que el proceso de desarrollo debe estar unido al proceso de la justicia social, sino que ahora es el todo por el todo o nada. Y eso está llevándonos a una debacle en ese propósito. ¿Cuántos trabajos pueden perderse por cada punto que en el salario mínimo se incrementa? Pero además el salario mínimo se ha convertido en una entelequia. La verdad es que se aprueba el salario mínimo, la cifra que quieran, arriba o abajo, y 8 días después esto se ha perdido por aquello de que el salario mínimo se convierte en el patrón para los incrementos en diversas actividades económicas del país. Y cuando usted va a ver, ese famoso incremento ya está perdido, no le sirve ni para comprar la leche del día. De manera que mientras aquí no cambiemos la formulación de estas políticas sociales unidas al proceso de nuestro desarrollo, va a ser muy difícil que logremos realmente avances significativos en el proceso de que el salario realmente alcance para cubrir las necesidades básicas de las familias. ¿Qué es eso de que se habla? La inflación más un punto por productividad. ¿Cómo es la explicación que damos a los televidentes, doctor Mario J? La verdad es que, bueno, ¿cómo se mide la productividad? Yo diría que la productividad hay que medirla por la capacidad que tiene cada empresa de generar plusvalía en la venta de sus productos. ¿Y eso quién lo puede medir? Lo puede medir el empresario, lo puede medir el DANE, lo puede medir el sindicato. No, es lo que la opinión está demandando y requiriendo. Y hoy la productividad no es solo que yo en vez de producir uno, produzca 2 o 3 elementos más. No, es cuánto de esos 2 o 3 elementos más son realmente consumidos. De manera que no hay una correlación en ello y ese puntico por productividad, repito, no tiene realmente una medición científica que nos permita decir por ahí es el tema. Ese vino a implementarse hace unos 5 años del punto por productividad o 2 puntos por productividad y la verdad es que tampoco ha servido como un elemento que marque el derrotero del incremento del salario mínimo para que éste cubra, repito, las necesidades básicas de la familia. Planificador César Hernández. Muchos comentan, cuando se habla individualmente, dicen, es que apenas van a subir 20, 30 mil pesos, eso no sirve para nada. Tienen razón, indudablemente. Y visto así, es muy poquito para una sola persona. Pero cuando usted se enfrenta con el empresario y dice, es que yo tengo 10, entonces tengo que aumentar eso, más lo que significa dentro de prestaciones sociales y todo el régimen laboral que nos rige. Es difícil y fácil a la vez comprender esto del salario mínimo, doctor César. Sobre todo, director, como lo dice nuestro muchacho Mario de J. Valderrama, y es entender el ecosistema económico de un país. Un país tiene que ser productivo. Un país, a los países que se han ido al otro lado del socialismo, donde se han generado esquemas subsidiados o donde han puesto a que la población dependa del gobierno sin producción, ha sido un total fracaso, como le pasó a Cuba o a Venezuela en su momento. Y sigue pasando. Colombia viene de una desaceleración económica bastante importante. Veníamos de ir creciendo entre el 4,5% anual y hoy, si acaso, estaremos llegando al 1,2% de producción económica. Eso es muy grave porque cuando la producción económica baja, los empleos formales bajan porque no hay cómo promover ese empleo formal, por lo cual se va a disparar todo lo que es el empleo informal, que no le aporta a la economía, sino que salvaguarda el día a día de una persona, el día a día, que se puede ganar entre 40 a 100 mil pesos diarios. Y no es un empleo que tenga prestadores de servicios, que tenga las garantías laborales. Y si a esto le sumamos, señor director, donde lleguen a aprobar esa reforma laboral, le digo que esto va a ser un caos total en función económica. Porque si no estamos produciendo, estamos elevando muy, muy alto con la pretensión del gobierno de tener un crecimiento del 18% en su salario. Y fuera de eso, vamos a apretar a la clase laboral. Entonces estamos creando la tormenta perfecta para que nuestra economía en el 2024 tenga no solamente la recesión que estamos viviendo hoy,
sino una desaceleración que puede tener un no retorno y es mucho más grave recuperarse de ese tipo de economías que finalmente se vuelven como economías fallidas. Ojalá no lleguemos a ese punto, porque tendríamos que hacer varias reformas tributarias para recuperar lo perdido. Y nos estamos acostumbrando a que crece el empleo informal en una forma exagerada. Entonces, un muchacho cualquiera se entusiasma mucho porque está ganando 3 millones de pesos. Pero 3 millones de pesos que lo ganan trabajando toda la semana, sin vacaciones, sin cesantías, sin prestaciones sociales, sin nada. De modo que lo que está es arruinando su futuro, doctor César. Sí, pero ha sido como el placebo de los economistas que creen saber de economía. Los actuales, por ejemplo, no tienen ni idea de economía, ni idea. Qué pena pues con ellos, empezando por el presidente Petro. No tiene ni idea y es economista, pero no tiene ni idea. Porque, ¿qué pasa hoy? Nosotros estamos, cuando teníamos crecimiento del 3,5, 4, 4,5, el gran reto de ese crecimiento era la informalidad. Y nosotros veníamos del 65% de informalidad en el caso de Medellín, por ejemplo. Hoy Medellín está llegando casi al 70% de la economía informal, de la que hay un subregistro muy alto y de la cual podemos decir, no, es que venimos de las nuevas economías digitales, las nuevas economías. No, señores, la economía que no genera formalidad y no genera valor en su producto no es economía, es cómo cada quien salvaguarda su vida para poderle llevar su alimento a su familia, y eso no es economía formal, como lo que requiere un país como Colombia. Doctor Mario de Jota. Sí, estaba pensando en lo que dice el doctor César. Nosotros tenemos un problema muy grave y es someter todos los procesos económicos al pensamiento de las nuevas generaciones de egresados de las facultades de economía. Y parece ser que no vivieran en el medio, que no conocieran el medio, que no estuvieran todos los días palpando el medio. La situación es supremamente complicada y usted lo ha dicho, mi querido director, con mucha certeza. Pueden aumentarme en lo que quieran, en el salario mínimo, pero a renglón seguido lo estoy perdiendo. ¿Y qué significa un mayor incremento del salario mínimo? Debería consecuencialmente crecer la productividad, pero además crecer el consumo de bienes y servicios. Y eso no se da y consecuencialmente ahí viene el gravísimo problema que hoy tenemos en la informalidad, que crece de manera desmesurada. Y hay que agregarle a los factores que usted señalaba el hecho de que viven sin seguridad social. Muy pocos viven clamando porque por lo menos les den una oportunidad a través del Sisbén y ni siquiera eso pueden encontrar. Oiga, una observación. Allá de refilón vi a David. Parece que le tiene miedo a las cámaras o es que se asusta. Sí, a mí me asusta mucho las cámaras, pero veo que a David lo está asustando más que a nosotros. Bueno, pero volvamos al tema. El hecho concreto en el salario mínimo radica en que tiene que haber realmente certeza, claridad, conciencia en empleadores y trabajadores en el proceso del desarrollo económico de los últimos para que se pueda lograr un equilibrio en ello. Pero no, esto no puede ser a la topa tolondra y simplemente yo propongo el 18, el 20, el 30, lo que sea, y los otros dicen que el 2, el 3, el 5, el 10. No, así no es. Pero además ustedes no han observado algo muy grave. Siempre se sigue convocando la discusión del salario mínimo cuando está terminando el año. 15, 20 días antes, entonces lo convocan para que decreten el salario mínimo. Y resulta que no se da ninguna fórmula en ello. ¿No sería muy bien, doctor César, doctor David Alfredo, no sería muy importante que la Comisión de Políticas Salariales, Laborales y Sociales del país se reuniera por lo menos mensualmente y estuvieran buscando fórmulas que permitan realmente llegar a fin de año con una práctica en la justicia social, pero también en el desarrollo empresarial y económico? Ya nos estamos acostumbrando. Las medidas para el Día de las Velitas las tomaron el 7 de la mañana a las 10 de la mañana. Entonces se vuelve en materia de burla. Doctor, sobre todo estos hechos, doctor David Alfredo. Gaste el micrófono, tranquilo. Es lamentable como el gobierno nacional viene llevando
lo del salario mínimo. Y el mismo presidente le decía a Fenalco que lo que hay es que tener los empleados y todo con un buen salario para que pudieran consumir. Y el mismo presidente, con todas esas alocuciones que viene haciendo, entonces lo que ha alertado es precisamente aquellos que tienen la productividad, quieren generar empleo, César, y hoy están precisamente quietos porque no quieren invertir absolutamente en nada. Entonces, si no hay productividad, no hay empleo. Si no hay empleo, hoy, ¿quién se atreve a crear una empresa? Y bien lo decía el doctor César, ¿cuántas empresas hoy, si colocan esos salarios, pasa la reforma laboral, van a dejar de existir porque no van a tener la forma? ¿Y cuántas microempresas hoy tienen 5 o 10 empleados y ya están diciendo, no, si pasa la reforma o el aumento es exagerado, tenemos que salir y cerrar? Hemos visto también el tema de que hoy la construcción está totalmente parada precisamente porque no ven un apoyo en el gobierno. Entonces, César, yo creo que es lamentable la forma que se viene haciendo y dialogando por parte del gobierno y de los sindicatos que se han vuelto intransigentes con el salario. Yo creo que esos directivos que hoy tiene también los sindicatos quieren es precisamente tener unos cuantos empleados bien, pero que sea la informalidad la que sea cada día más en el país. Y debe Mi querido preocuparnos. director, quiero hacerle una observación antes de cerrar este tema. Sí, señor. ¿Sabía usted que a quién representan los negociadores del salario mínimo por parte de los sindicatos? Le voy a decir, a la mayoría de los trabajadores colombianos que no están precisamente sindicalizados. Le quiero contar que del centenar de sindicatos que tiene la CGT en Antioquia, todos ellos, la gran mayoría, superaron hace muchísimo rato el salario mínimo legal vigente. Las empresas, bien, ayer, voy a ponerle un ejemplo, el sábado se firmó la convención colectiva con Serviunión y por primera vez se firmó una convención en Serviunión por 5 años. Y vaya y verá cuál es el salario de enganche en Serviunión. Le quiero contar que me hubiese provocado a mí estar en esta época para trabajar en Serviunión. Y si usted empieza a recorrer las empresas, observa que la gran mayoría convencionalmente rompieron hace muchísimo rato y por muy buenas cantidades el salario mínimo mensual legal vigente que decreta el gobierno. Y entonces estamos trabajando para aquellos que no se pueden llegar a través de la contratación colectiva al crecimiento de su salario y dicen representarlos, pero sin tener conciencia clara de lo que está ocurriendo con la informalidad. Gracias, director. Bueno, señor. Para los transportadores de carga es un inmenso alivio. Para los turistas, los que nos movemos hacia el occidente de Antioquia o a otras partes, es una tortura. Estamos hablando, señor director, haciendo referencia a los trabajos de emergencia realizados por la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, y la Gobernación de Antioquia sobre el río Tonusco, ahí en Santa Fe de Antioquia. Nuestro gerente administrativo, Iber Ochoa Ramírez, logró el video que ustedes van a mirar, están mirando, en el cual se destacan los trabajos de ingeniería que fueron realmente impresionantes y efectivos. Los vehículos de carga se ahorran 5 horas que debían recorrer adicionalmente para llegar a Urabá. Entonces, y con absoluta lógica, están felices. Los que no lo están tanto, Johan, son los de transporte liviano, es decir, nosotros los turistas. Como el trabajo ingenieril es de un solo carril, se debe hacer un pare y siga permanente para que primero pase la tanda hacia Santa Fe de Antioquia y después la que se dirige a Medellín. Las demoras dependen del flujo y ayer, por ejemplo, sin tractomulas o vehículos de alto cilindraje, las demoras eran entre 15 y 20 minutos para cada cambio de dirección. Eso indica que en un puente o en días de congestión las medidas serán desesperantes. Y según los cálculos oficiales, esto puede demorar más o menos hasta abril del año entrante. Así que la recomendación a los viajeros hacia la linda ciudad colonial
Santa Fe de Antioquia y hacia la subregión de Urabá es que se lleven en la maleta kilos, mejor arrobas, o tal vez toneladas de paciencia. Entonces, César, buenos y malas noticias. Sí, lo hablábamos hace 8 días acá en Tertulia y es la necesidad que hoy tiene el occidente del Urabá conjuntamente con el área metropolitana de poder generar ese plan maestro, porque lo que estamos haciendo hoy son puros pañitos. Se daña un puente y ¿por qué no previmos que ese puente tenía alguna afectación por la intervención del río Tonusco, por ejemplo, y se hubiera acelerado toda la intervención del parque lineal de la quebrada del Tonusco, o haber hecho todo ese corredor biótico del Tonusco antes de que se dañara el puente? En fin, hoy es muy fácil hablar después de la tragedia, después del hecho que es que el puente de Tonusco no funciona, pero también es un llamado de atención muy grande, y es que tenemos que planificar nosotros, el occidente y Urabá, con la llegada de Puerto Antioquia y Puerto PCC, porque si no vamos a tener, le digo, un desastre en temas de planificación en occidente y Urabá de marca mayor, porque nos lo advirtieron, nos lo dijeron, y hoy no estamos haciendo nada. Un reto muy bonito para el señor Andrés Julián como gobernador, de que coja todos los planes maestros, todos los planes de ordenamiento territorial de los municipios de occidente y Urabá, haga un gran plan macro, que lo ha formulado de alguna manera Antioquia 2040, pero hágalo participativo, no lo haga desde el egocentrismo del gobernante. Yo creo que nosotros, todos los sectores, los que hemos venido pensando en planificación, en todo lo que debe pasar hacia el futuro, con mucha visión estratégica, debemos de estar aportando a este gran reto, para que no estemos cada vez resolviendo un pequeño problemita en cada uno de los municipios del departamento. Es lo que le toca observar al doctor David Alfredo Jaramillo, que viene interesado en estos temas, pero como que nadie hace caso. César, es que es lamentable que ninguna entidad hoy se haga responsable de siquiera de la verificación de todos los puentes. Nunca nadie le hace una verificación cómo van. Ellos simplemente dicen todo está funcionando bien, y ahí es donde precisamente ninguno en estos casos hicieron una verificación de todo el flujo vehicular que iba a haber, el peso de los vehículos. Y por eso es que no solamente aquí en Antioquia, sino en muchas partes del país hemos visto cómo se les han venido cayendo los puentes, porque ese flujo vehicular ha aumentado, y entonces nunca se verifica por parte de ninguna entidad como el INVIAS, el mismo ministerio, que tengan alguien que pueda decir, es que aquí primero tenemos que verificar estos puentes, hacerle esta solución, hay que reforzarlos, hay que hacer esto, y por eso estamos viviendo lo que está viviendo el occidente, porque hoy el turismo ya no va a estar, decía esta semana delegados de Santa Fe de Antioquia que no estaba llegando siquiera el 10% de lo que ellos esperaban. Entonces es lamentable, no solamente para todo el occidente, sino el Urabá, que hoy también estaba esperando mucho turismo debido a la cercanía que se venía presentando, a pesar del paniciga que hay entre Cañas-Gordas y Uramita, que todavía no tiene una solución clara. Entonces esperamos de que se acelere y que trabajen día y noche, César, para que no sea en el mes de abril, sino que ojalá esté en el mes de marzo la solución de lo que es este puente. Doctor Mario J. Mi querido director, si no nos comparamos, no nos desarrollamos. Voy a contarle algo que ya todos ustedes conocen y saben seguramente mejor que yo. Ahora en febrero, el próximo mes de febrero, el señor Andrés Manuel López Obrador inaugura el Tren Maya en México, que agrupa, que reúne, que conecta a todo el sur de México, y lo lograron en un periodo de gobierno. Eso es fantástico. Nosotros aquí, ¿cuántos años llevamos tratando de conectarnos a través de la red vial que hoy llaman de las 4G y algunos de las 5G? Bueno, la que sea, pero que nos conectemos. Sin embargo, ya podemos observar la reacción ideologizada del gobierno. Como Antioquia no le dio los votos que él aspiraba, entonces no nos da platica para que concluyamos los pocos kilómetros que nos quedan.
La miopía de nuestros gobiernos nos tiene en el atraso de desarrollo vial en que estamos. El desarrollo vial es absolutamente indispensable para el desarrollo, perdónenme la redundancia, del país en su economía y en su desarrollo social. Hay algo que vale la pena tener en cuenta. Nosotros no observamos con frecuencia quién adelanta las obras públicas, por ejemplo, en los Estados Unidos. Alguien me va a decir, hombre, no compares a Dinamarca con Cundinamarca, pero repito, es necesario. Lo hace la empresa privada y se lo entrega al Estado y el Estado los administra con una eficiencia única. ¿Qué nos pasa a nosotros? No somos capaces de adelantar soberanamente nuestro proceso de desarrollo, porque el desarrollo vial infortunadamente, sigue siendo, a pesar de los avances de los últimos años, muy mediocre, y tenemos que seguir avanzando en ello si no queremos vernos sometidos a seguir uno de los últimos países de América Latina en nuestro proceso de desarrollo, que cacaraqueamos todos los días, pero que todos los días al compararnos quedamos por babia. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos envían mensajes a través de distintas líneas, al doctor Javier Castaño y todos los del gimnasio El Pinar, a Carlos Alberto Río Jiménez, María Leida Guerra Grajales, a doña Nelly Velázquez de Vázquez, a los grandes amigos en el retiro que están siempre pendientes, y la semana pasada me contaban, estaban casi se enloquecen buscando la sintonía del programa, pero no encontraban. A los amigos de San Joaquín, al doctor Suescunes, alcalde de San Jerónimo, que nos está también señalando la sintonía permanente. Muchas gracias a todos ellos y gracias al doctor Mario J. Valderrama por su concurso en esta fecha. Gracias, doctor Mario. Muchísimas gracias, me sentí muy bien con este proceso que se está implementando. Muchas gracias a mis compañeros contertulios, pero muchas gracias por el interés de nuestra participación, de nuestro director, de Johan y de ese amigo incomparable, nuestro querido Alfredo Velázquez. Compañeros, un abrazo grande y creo que se ha pasado la prueba en este nuevo comenzar de En Tertulia con César Pérez de Río. Muchas gracias. Y el doctor Iván Cortés también hace aparición por aquí. Doctor César Hernández, muchas gracias, muy amable. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, señor director, y a Alfredo, a nuestro querido muchacho María de J, Johan y Alfredo. Nos faltó mucho, pues iba a ser una protesta en este nuevo periodo, señor director. Faltó nuestra sección de deportes. No hablamos del Medellín, de Nacional, o están todos dormidos, ¿qué pasa? Entonces, que sea todos se fueron a dormir, como dicen una feliz semana, que estén muy bien, ¿no? Por petición del doctor David Alfredo Jaramillo, omitimos el tema. Petición del doctor David Alfredo. Feliz semana. Feliz semana para todos y una feliz Navidad. Pedirle un favor al doctor Mario J. Valderrama que para la próxima aparición se peine un poquitico porque está algo desarreglado en su cabello. Doctor, o se deje el sombrero todo el programa. Hasta luego. Un abrazo a todos, feliz Navidad. Mucho ánimo. Felicidades a todos. Mañana martes al aire 7:30 con mucho ánimo. Juan y David, muchas gracias. Johan Arena, muchas gracias. Señor director, feliz semana, feliz Navidad para todos. Nos vemos mañana. Amigo Juan Zapata, felicidades, muy amable. Gracias, Juan. David Escobar, hasta luego. Muy bien nos salió esta primera prueba ya en vivo y en directo de Tertulia. Nos esperamos mañana a las 7:30 en nuestros canales de redes sociales. Hasta mañana, felicidades. Hasta luego. Navidad, fiesta de la cristiandad que une los corazones. Navidad, época de fiesta para compartir en familia, para celebrar con el nacimiento del niño Jesús. Feliz Navidad les desea En Tertulia, para que usted esté agradablemente bien informado. Director César Pérez Berrío.
¡Feliz Navidad!